Dos jóvenes que desaparecieron de una forma escalofriante y misteriosa. Lo que se supone que sería una aventura en la selva termina en una horrorosa tragedia. ¿Qué les pasó? Después de varios días de búsqueda, los rescatistas lograron encontrar una cámara fotográfica que le pertenecía a una de ellas. En dicha cámara se encontraron más de 90 fotografías, las cuales, en lugar de ayudar a resolver el misterio, solo lo hicieron más grande. Una joven irlandesa de 21 años, junto con su amiga de 22, tenían un sueño en común: aprender a hablar español y hacer una caridad voluntaria en Latinoamérica. Juntas trabajaron 6 meses en un restaurante y ahorraron casi todo su sueldo para costear un viaje que harían a un país de Centroamérica. Además, ese viaje sería el regalo de graduación de una de ellas, sin imaginar que ese regalo se convertiría en su final más horroroso. Esta es la triste historia de Chris Kremers y Lisanne Fromm. Era una tarde del 15 de marzo del año 2014. Las jóvenes Chris Kremers y Lisanne Fromm, ambas originarias de Países Bajos, llegan a Panamá. Después de 6 meses ahorrando su sueldo para cumplir sus anhelos de trabajar de voluntarias con niños de una comunidad. Antes de eso, recorrieron el país por 2 semanas, hasta el 29 de marzo, cuando llegaron a la localidad de Bajo Boquete, provincia de Chiriquí, donde tenían planeado pasar un mes. Al día siguiente, exactamente el 1 de abril a las 11 de la mañana, una de ellas publicó en su Facebook que iría a caminar y conocer el lugar. Ese día, ambas salieron del hotel y se subieron a un taxi que las llevaría hasta el comienzo de un sendero llamado El Pianista, y emprendieron una caminata por los bosques nublados que rodean el volcán Barú. Dicho sendero tiene una ruta de longitud de 4 kilómetros, y recorrerlo ida y vuelta podría llevar aproximadamente 4 horas. Además, en ese entonces el sendero estaba bien señalizado, pero siempre se recomendaba ir con un guía local, y si alguien iba solo, lo hacía bajo su propio riesgo. El objetivo del sendero es alcanzar el mirador que tenía una vista a los 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico. La preocupación comienza cuando los padres de ambas chicas dejaron de recibir mensajes de texto de ellas, ya que anteriormente se escribían constantemente. En la mañana del 2 de abril, las chicas faltaron a una cita con un guía local, por lo que la búsqueda comienza. Y al no tener respuestas, el 6 de abril, sus padres llegan a Panamá, con policías, unidades caninas y detectives de Países Bajos que se unirían a los rescatistas de Panamá para hacer una búsqueda masiva. Los padres ofrecieron $30,000 de recompensa para los que dieran información que llevara al paradero de Chris y Lisanne. Pasaron más de 10 días y no lograban resultados. La preocupación solo aumentaba cada vez más. Pasaron 20 días y no habían señales ni rastros de las jóvenes. Las esperanzas de encontrarlas con vida cada vez eran menos. A los 30 días detuvieron la búsqueda, convirtiendo este evento en un misterio total. 10 semanas después, el 14 de junio, una mujer indígena dio parte a las autoridades de haber encontrado una mochila a la orilla del río, cerca de su pueblo que se llama Alto Romero de la provincia de Bocas del Toro, a una gran distancia de donde habían empezado la caminata las chicas. Cuando abrieron la mochila, se encontraron con 2 pares de gafas de sol, $83, ropa interior, el pasaporte de Chris Kremers, los 2 teléfonos celulares de ambas chicas en buenas condiciones y una cámara fotográfica que le pertenecía a Lisanne Fromm.
Este hallazgo motivó a los rescatistas y policías a seguir con las búsquedas, y a pocos kilómetros de donde se había encontrado la mochila, se encontraron los pantalones cortos de Chris, los cuales se encontraban encima de una roca. Después se encontraría algo que devastaría emocionalmente a los padres de ambas chicas: una pelvis. Y a pocos metros también había un pie en una bota, el cual aún no se había descompuesto por completo. Lo más extraño es que el corte parecía perfecto, como si hubiera sido cortado. Poco tiempo después, se localizaron al menos 33 huesos esparcidos a la orilla del río, los cuales con estudios forenses se confirmaron que eran de Chris Kremers y Lizanne Fromm. Los huesos de Lizanne aún tenían algo de piel adherida, pero los huesos de Chris estaban completamente blancos, lo que abre la teoría de que quizás pudieron haber sido devoradas por algún animal. Dicha hipótesis se descartó tiempo después, cuando un antropólogo panameño evaluó los huesos y confirmó que se habían descarnado naturalmente, ya que los huesos no tenían ningún rasguño. Pero entonces, ¿qué les pasó a las chicas? Bueno, aún faltaba algo por investigar. Revisar la cámara fotográfica y los teléfonos celulares de ambas chicas, los cuales estaban apagados obviamente por falta de batería. Investigadores tenían la esperanza de que en estos aparatos se encontrara alguna pista que resolviera el misterio. Pero una vez pudieron revisar, el misterio solo se hizo más grande. El iPhone 4 de Chris tenía registros de intentos de llamadas de emergencia al número europeo que es el 112, y el Samsung Galaxy S4 de Lizanne tenía registros de intentos de llamadas al número de emergencia panameño que es el 911. Las decenas de intentos estaban registradas con fecha del 1 de abril en un horario de las 4:30 de la tarde. Sin embargo, ninguna tuvo éxito. Lo extraño es que si las chicas tenían algún problema ese día, ¿por qué solo intentaron llamar al número de emergencia? ¿Por qué no enviaron un mensaje de texto a sus padres o a alguien más? ¿O por qué no habían registros de llamadas de otros números? Cuando los investigadores revisaron la cámara de Lizanne, la cual era una Canon PowerShot 270 HS, encontraron más de 90 fotografías, las cuales claramente estaban guardadas con su hora y fecha de capturas. Las primeras fotos son muy normales. Se ve a Chris muy sonriente en el mirador del pianista, y esto nos confirma de que las chicas sí llegaron al mirador. Y acá es donde surge la gran pregunta: si ellas llegaron bien a donde querían llegar, ¿por qué no se regresaron por el mismo camino por el que habían llegado, el cual estaba bien señalizado? Porque desde acá es donde todo comienza a ponerse más extraño. Las demás fotografías seguían siendo normales, las chicas sonriendo a la cámara con una expresión feliz. Estas fotografías estaban fechadas el 1 de abril, en un horario de la 1 de la tarde. Pero después de las 4 de la tarde, había una fotografía que sería la última vez que se vería a Chris. En esta ocasión, su aspecto cambia. Ya no tiene la misma expresión feliz. Más bien parece asustada, con su mano en la cabeza y la lengua de fuera, como que si se hubiera caído y golpeado. Ese día, la cámara dejó de capturar fotografías, pero no era el final, ya que lo más inquietante de este caso es lo siguiente. Se encontraron 90 fotografías que fueron tomadas en horas de la noche del 8 de abril. Es decir, 7 días después de que desaparecieron. Posiblemente para ese entonces las chicas ya habían fallecido. Pero entonces, ¿quién tomó las fotografías? Eso sigue siendo un misterio. Algunas de esas 90 fotografías son las siguientes. Algunas no muestran nada. Solo se ve la oscuridad, el bosque, una ramita encima de una roca, un espejo con la correa de la mochila. Pero en una de esas
se muestra el cabello de Chris. Algunos llegaron a la conclusión que en ese momento las chicas estaban muriendo y utilizaban el flash de la cámara para hacer algún tipo de señal de rescate, mientras que otros aseguran que las chicas ya habían muerto y algo o alguien más tomó las fotografías. Finalmente el caso se cerró, con la conclusión de que las chicas se habían caído de un acantilado y eso las llevó a su muerte. Pero las evidencias que hay no concuerdan con esta conclusión. Preguntas como: ¿por qué la mochila estaba seca y bien conservada a una gran distancia de donde estaban los huesos? ¿Por qué las chicas no se regresaron por el mismo camino por donde se habían ido? ¿Por qué las chicas no enviaron mensajes de texto o intentaron llamar a algún familiar? ¿Por qué los huesos estaban esparcidos y separados por varios metros de distancia? Y lo más extraño aún, ¿quién tomó las 90 fotografías con la cámara 8 días después en horas de la noche? Cuando supe lo de las 90 fotografías, lo primero que pensé es en la captura de movimiento. La mayoría de cámaras tiene la opción de capturar en automático cuando detecta algún movimiento. Entonces pensé, bueno, quizá la cámara estaba en el suelo y algún pájaro o cualquier animal pasó enfrente del lente de la cámara, lo que hizo que se activara y empezara a tomar fotografías de forma aleatoria. Pero investigando un poco más me doy cuenta de que esta teoría no puede ser posible porque el modelo de la cámara que ellas cargaban no tiene esta opción de captura en movimiento. Además, si observamos las fotografías nos damos cuenta de que tienen un ángulo diferente. Algunas están apuntando al cielo, otras apuntan al suelo y otras apuntan al bosque, es decir, alguien estaba manipulando la cámara. Lo que nos da la teoría de que en ese momento, casi 8 días después, Lisanes seguía viva. Y en ese momento estaba muriendo y quizás estaba presionando el botón de la cámara mientras padecía o algo similar. Pero a la conclusión que muchos llegaron de este caso es que hubo alguien más, es decir, una tercera persona estaba involucrada. Sin embargo, el misterio de las turistas Chris y Lisanes siguió creciendo. Tiempo después, el taxista que llevó a las chicas al sendero y brindó información fue encontrado muerto. Y también 2 jóvenes locales que habían estado cenando una noche anterior con las chicas en un restaurante también fueron encontrados sin vida. Pero ¿tú qué opinas? ¿Accidente? ¿Asesinato? ¿O algo más? Déjame tu opinión en los comentarios y si este tipo de videos te ha gustado, pues te agradecería mucho si me colaboras con un poderoso like y te suscribas a este canal. Nada más, cuídate y recuerda que te estaré esperando en el próximo video.